Muchas gracias. Buenos días. Agradezco la invitación, se la agradezco a Hudson, ABC, por la oportunidad de participar en la entrega del premio al director de Recursos Humanos en esta edición. Y quiero felicitar también a Susana, a Jerónimo y a todos los finalistas. Y es un privilegio contar con esta oportunidad para compartir con todos ustedes algunas reflexiones y experiencias. Como no puede ser de otra manera, quiero comenzar con un respetuoso recuerdo de la figura del presidente Suárez, de tan triste actualidad en estos días, y que, en mi opinión, fue protagonista del mayor cambio colectivo en la historia política de España en el último siglo y en el que su liderazgo personal fue, sin duda, un elemento diferencial. Y hoy voy a hablarles de liderazgo y de cambio. En este contexto, con todo el respeto a las personas que me han precedido en esta condición en ediciones anteriores, no puedo evitar también un recuerdo y una mención para Juan Soto, que fue el que inició esta serie y que también tiene la condición de que fue mi primer mentor y es una persona de la que tanto he aprendido y continúo aprendiendo en lo personal y en lo profesional. Mencionaba antes Monse, que el lema es transformando gestores de equipos en líderes. Realmente es un tema complicado, insisto, teniendo en cuenta la ocupación profesional de la mayoría de ustedes, no cabe esperar una aportación técnica por mi parte, pero sí que les puedo garantizar un testimonio sincero que se sustenta en la experiencia y en algo creo que extraordinariamente importante, que es en el convencimiento, desarrollado en un entorno profesional fundamentalmente ligado a una compañía, General Electric, que considero tiene algunas peculiaridades destacables y que confío que sea de su interés. Se trata de una compañía con una facturación el año pasado, 2013, próximo a los 150.000 millones de dólares, con más de 300.000 empleados repartidos por todo el mundo, más de 150 países, y que opera en sectores tan diversos como la energía. Aproximadamente un 25% de la energía mundial se genera con equipos de General Electric, el sector financiero, una de las mayores entidades financieras del mundo, o en el entorno industrial, donde fabricamos desde locomotoras o motores de avión hasta equipamiento médico, pasando por electrodomésticos o toda clase de luminarias. Es una compañía que de forma reiterada forma parte de las marcas más reconocidas y admiradas en el mundo, una de las mayores capitalizaciones bursátiles, capaz de generar una media de 7 patentes diarias durante décadas. En definitiva, creo que no exagero si digo que es difícil alcanzar este tipo de dimensiones y reconocimiento. Pero creo que lo verdaderamente único es conseguir hacerlo durante 130 años. El ocupar estas posiciones de privilegio durante 130 años evidentemente no responde a ningún tipo de casualidad. No hay producto, no hay modelo organizativo, no hay ni siquiera una fórmula exitosa que permita alcanzar esos logros durante un periodo tan dilatado de tiempo. Desgraciadamente, el tiempo se come absolutamente todo. ¿Y cuál es el secreto? Ya nos decía Darwin que no son las especies que mejor sobreviven, no son aquellas más fuertes, más inteligentes, ni siquiera las más rápidas, sino aquellas que mejor se adaptan al cambio. Yo añadiría que, además de esa capacidad de adaptación al cambio, requisito ineludible, se requiere una capacidad de anticipación. Y la anticipación ha formado parte de la historia de General Electric. Una anticipación que es difícil por varios motivos. El primero de ellos, porque es difícil cambiar cuando el cambio no te obliga a ello. Cuando las cosas van bien, la resistencia al cambio es muchísimo mayor. Cuando el cambio viene propiciado por unas dificultades del tipo que sean, resulta más fácil porque normalmente no tenemos otra alternativa. El riesgo es que en esas ocasiones normalmente el cambio te gestiona a ti y no eres tú el que gestiona el cambio. En segundo lugar, debo decir que en un contexto como el actual, una etapa histórica que, asumiendo que todas han tenido sus peculiaridades y todas se han visto afectadas por sus propios retos, creo no equivocarme demasiado si calificamos la actual como, en lo que a cambio se refiere, la más exigente de la historia. Los cambios se suceden a una velocidad trepidante, cambios de calado, de alcance global, disruptivos, que transforman en muy poco tiempo la forma en la que trabajamos, la manera en la que trabajamos, la manera en la que vivimos, y que sin duda va a poner a prueba esta capacidad de adaptación. Y es una dinámica que no podemos calificar de coyuntural.
Ha venido para quedarse y cabe esperar que se acentúe a lo largo de los próximos años. En este contexto de cambios y con esa dificultad que mencionaba antes de anticipación, y a pesar de que nos decía Borg que hacer predicciones siempre resulta difícil y especialmente cuando se trata del futuro, me atrevo con una, y es una que, para bien o para mal, estamos firmemente convencidos dentro de la compañía, y aquí espero contar por lo menos con el aval de esos 130 años donde el balance neto de errores ha sido inferior al de aciertos. En General Electric nosotros estamos convencidos de estar viviendo el inicio de la tercera revolución, entendiendo como tal una primera revolución que fue la industrial, una segunda revolución que fue la revolución que supuso Internet, y esta que nosotros calificamos como Industrial Internet, y es la vinculación de los dispositivos y el talento. Y vivimos ese momento singular porque se está produciendo la convergencia de varios factores. El primero de ellos, la generalización de dispositivos capaces de proporcionar en tiempo real cantidades ingentes de información. El desarrollo que se ha producido en la nanotecnología o en la miniaturización nos va a permitir la ubicación de este tipo de dispositivos en todos los entornos. El desarrollo que se ha producido en la capacidad de computación y análisis nos permite, trabajando con esa cantidad ingente de información, establecer patrones y protocolos de actuación que de manera proactiva van a propiciar un salto cuántico en la productividad y en la calidad del servicio. Simultáneamente, estamos asistiendo a una transformación del modelo de manufactura tradicional. Hasta ahora, algunos países, 4 o 5 países, con un coste de mano de obra muy bajo o con abundancia en determinadas materias primas, producían para el resto del mundo. Esto no va a ser cierto en el futuro, ya no está siendo cierto en la actualidad, como consecuencia de la aparición de nuevos materiales y, sobre todo, nuevos procesos de fabricación, como puede ser la manufactura aditiva o la impresión 3D, que van a determinar que la ubicación de las fábricas venga mucho más condicionada por elementos como la disponibilidad del talento o cualquier otro tipo de recurso financiero, logístico o una energía barata. Se trata, sin duda, de una enorme oportunidad, pero mencionaba antes la resistencia al cambio, y es evidente que esa resistencia al cambio es una parte innata del ser humano, y también es cierto que en un contexto de cambios disruptivos a esta velocidad trepidante es inevitable que se produzcan sensaciones de miedo, incertidumbre, confusión, que normalmente propician comportamientos de desapego, comportamientos de baja productividad, en definitiva, elementos difícilmente compatibles con una fórmula de éxito. Vivimos también un entorno donde los clientes ya no demandan productos, demandan soluciones, demandan agilidad, demandan simplicidad, demandan eficiencia, y lo hacen en un entorno global en el que se compite en unas condiciones de máxima exigencia. Y para rizar el rizo debemos hacerlo simultáneamente, con una cultura común que nos cohesione, pero que permita al mismo tiempo convivir exitosamente sectores tan diferentes como los que puede representar un profesional financiero en la City londinense con un técnico de mantenimiento en Bangalore, o incluso personas que, perteneciendo al mismo sector, viven realidades temporales que pueden estar separadas por décadas. Les invito a pensar la dificultad de diseñar, fabricar y comercializar, por ejemplo, los productos médicos que se necesitan en el centro diagnóstico más avanzado del mundo, y hacerlo al mismo tiempo que los productos que van a satisfacer las necesidades más básicas de algunos de los países más pobres del planeta. Y mi lectura es que, para hacerlo posible, la experiencia que he tenido la oportunidad de vivir en General Electric es que solo se puede conseguir conciliando una cultura fuerte que actúa como ese elemento cohesionador que mencionaba antes y desarrollar el liderazgo tanto como sea posible. La cultura determina las señas de identidad de la compañía. En el caso de los valores inmutables, con independencia de las circunstancias que nos toque vivir, como esa línea roja que no se puede cruzar nunca en el caso de la integridad, la evidencia diaria de que la autoridad no se otorga, se gana, la innovación permanente, la necesidad imperativa de evitar la autocomplacencia como uno de los mayores riesgos que nos acechan, y una verdadera meritocracia, porque incluso en su cara menos amable nos resulta extraordinariamente aleccionadora y nos permite crecer a todos cada día.
Pero esa cultura cohesionadora resultaría limitativa, incapacitante e incluso inaplicable en un entorno tan cambiante y competitivo como el actual. Si queremos conseguir el éxito, necesitamos como complemento indispensable un fuerte liderazgo que permita una interpretación continua de esa cultura. Y nos dice Stephen Covey que los líderes no nacen ni se hacen a sí mismos, y que además el liderazgo es fruto, es consecuencia de las elecciones. Sin embargo, yo sí creo que es posible propiciar y fomentar condiciones, elementos que favorezcan ese liderazgo. Y a mí me gustaría destacar tres. Los voy a citar primero en inglés y voy a proporcionarte una acepción diferente a la que tú has dado, Manuel, porque me encuentro con la misma limitación que tú mencionabas. Para mí serían el commitment, el empowerment y la accountability, entendiendo como tal el compromiso, en mi caso el empowerment, yo utilizo la autonomía y la responsabilidad de los propios actos. En el caso del compromiso, se puede mejorar alimentando el orgullo de pertenencia, con un verdadero trabajo en equipo, con una visión clara de los objetivos estratégicos de la compañía, con una visión clara de la contribución individual de cada uno de nosotros a ese logro colectivo, que va a forzar a la persona a verse obligada a trascender el objetivo personal cortoplacista que cada uno de nosotros tenemos en un ámbito de equipos que cuentan con líderes que se han ganado esa condición, que son realmente los mejores del grupo, y en una gestión basada, último anglicismo, en el inclusiveness y no en la jerarquía. La autonomía o el empowerment debe apoyarse, entre otros, en el desarrollo de las personas, de esas competencias que les van a hacer capaces de desarrollar el criterio necesario para determinar cuáles son las mejores decisiones a tomar, aquellas que se deben escalar, donde debo contar con ayuda, y el deseo de aprendizaje continuo, en facilitar la formación como un elemento capacitador del éxito y el progreso profesional. Y, por último, la responsabilidad de tus actos. Para que se produzca realmente debe suceder en un entorno de mutua confianza, con una comunicación objetiva, directa, basada en la transparencia y que huya del paternalismo, que sea tolerante con el error y que esté presidida por una suerte de espíritu «yo no lo habría hecho mejor», algo que no debe ser óbice para que en esas situaciones se propicie un análisis detallado del origen de las causas que han propiciado esos errores y las medidas que es necesario implementar para evitar que se produzcan en el futuro. Es un gran modelo conceptual, pero que tendría una vigencia temporal real menor de la que va a ser la duración de mi exposición si no viniese validada por la prueba diaria de que los comportamientos que se reconocen y las elecciones que antes comentaba construyen el liderazgo que se hacen, se corresponden fielmente con aquellos que decimos perseguir. En la más pequeña organización, la ausencia de liderazgo, de compromiso, de visión común, propicia la aparición de barreras, de fronteras insalvables entre las personas y, por supuesto, los departamentos. Genera ineficiencia, genera desgaste personal, en definitiva, elementos incompatibles con ese éxito que decimos perseguir. Si esto es cierto en una pequeña organización, imagínense en un entorno de 300.000 empleados sometidos a la presión de tener que lograr unos objetivos demandantes y además acostumbrados a conseguirlos. Un equipo de estrellas es el auténtico sueño de un líder, un grupo de estrellas sin equipo es una auténtica pesadilla. Y este requerimiento es transversal a toda la organización. No hay ningún colectivo que se pueda sustraer a él. Pero si bien es cierto que la organización puede sobrevivir si de manera temporal ocurre en algunas áreas, no es el caso de recursos humanos. Una selección de talento adecuada a esos principios anteriormente expuestos, unos recursos formativos que desarrollen el talento en el marco de las necesidades estratégicas de la compañía, un plan de carrera, un modelo retributivo y organizativo que reconozca esas mayores contribuciones, no es compatible con un departamento de recursos humanos que no sea un fiel reflejo del conjunto de la organización y que no tenga al frente a alguien que lidere con el ejemplo y contribuya a obtener lo mejor de cada uno de nosotros. Y eso no es posible si nos limitamos a gestionar lo que tenemos. Y estoy convencido de que esta necesidad ha sido siempre así, y lo es con independencia del tamaño de las organizaciones y en contra de lo que se pueda pensar ahora, en plena era de la tecnología, lo es más que nunca, y es cuando las personas realmente marcan la diferencia. Y el desarrollo del potencial de esas personas será proporcional al liderazgo y el compromiso presente en la organización. Y en ese equipo que se enfrenta a un enorme reto en uno de los momentos, sin duda,
más apasionantes de nuestra historia, no se me ocurren posiciones con una mayor capacidad de influencia en el éxito final del conjunto de la organización que el contar o no con un verdadero líder en recursos humanos. Por eso ha sido un auténtico privilegio acompañarles hoy en esta entrega de premios. Muchas gracias.